Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lenka Kukulyan. El Centro de Desarrollo Empresarial les da la más cordial bienvenida a esta actividad. Contamos con la presencia de la directora de la Escuela de Ingeniería Comercial, profesora Tania Yakasovich, a quien saludamos. Profesora. Venga, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En esta ocasión nos encontramos junto a Fabiola Vázquez, que nos va a hablar sobre obras artísticas como innovación. Le damos las gracias por participar de estas actividades que estamos haciendo de manera recurrente en el marco de lo que es el Centro de Desarrollo Empresarial que tiene la Escuela Comercial. Y por supuesto, esperamos que en el futuro también puedas a lo mejor acompañar nuevamente interesante. Así que una vez más, gracias Fabiola por acompañarnos y estoy segura que va a ser todo un éxito. Gracias, Lenka. Gracias, Muchas profesora. gracias. A continuación, el coordinador del Centro de Desarrollo Empresarial, profesor Rodrigo Gómez Gajardo, entregará una pequeña reseña de nuestro Centro de Desarrollo Empresarial. Profesor. Muchas gracias, Lenka. Buenas tardes a todos y a todas. Sería un centro que nace a partir del proyecto Un Plan de Desarrollo Estratégico de la Escuela de Ingeniería Comercial en su eje de vinculación con el medio principalmente. El centro tiene como objetivo principal apoyar a personas y a empresas a mejorar su gestión empresarial, procesos en general. Y bajo sus líneas de acción, obviamente a través de este eje estratégico, tiene los programas de educación continua, tanto diplomados como cursos de extensión. Hoy día tenemos alrededor de una oferta de 19 cursos ya creados, que los vamos a empezar a ofertar en su totalidad, la mayoría a partir del próximo semestre. Y hoy estamos con dos programas que estamos dictando, el programa del Diplomado de Innovación y Gestión Tecnológica, donde la profesora Fabiola es parte nuestra ya en su segunda versión. Ella se encarga de la asignatura de transferencia tecnológica y termina el diplomado, así que ella está esperando que lleguemos hasta el cuarto módulo para poder terminar el programa. Y tenemos cursos de extensión en realidad, y como lo maneja mucha gente, cursos de capacitación. Además tenemos una línea de acción de consultoría y asesoría en la gestión de negocios, principalmente con nuestras expertise de investigación de mercado, plan estratégico, esta alianza también con DITEC de la universidad, que con respecto al tema de la innovación, control de gestión comercial y algunas otras. Y actividades de comunicación en general y de extensión propio de nuestro quehacer como centro especializado de vinculación con el medio, como por ejemplo este webinar. Profesora Lenka, muchas gracias. Gracias, profesor. Iniciando entonces esta actividad enmarcada en la celebración del 65º aniversario de la Escuela de Ingeniería Comercial de nuestra Universidad de Valparaíso, dejo con ustedes a la profesora Fabiola Vázquez Miranda, ingeniera civil industrial, doctoranda en comunicación, posee más de 20 certificaciones especializadas internacionalmente, fundadora y actual coordinadora de la Unidad de Transferencia Tecnológica de la Universidad de la Frontera y directora del Centro de Apoyo de Tecnología y de la Innovación CATI, Araucanía. Miembro fundador y exdirectora de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile. Fundadora y directora de la empresa Tratuid S.p.A., en donde asesora y orienta en negocios. Docente del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas y profesora invitada a diferentes asignaturas de pre y posgrado de la Universidad de la Frontera y de otras universidades chilenas, además de conferencista internacional. Y por supuesto, profesora de la asignatura Transferencia Tecnológica de nuestro diplomado en Innovación y Transferencia Tecnológica. Dejo con ustedes entonces con el webinar denominado Obras Artísticas como Innovación. Profesora, por favor. Buenas tardes a todos, muchas gracias Lenka, muchas gracias Rodrigo y también a la directora, ¿verdad? De toda este esfuerzo que estamos haciendo conjunto entre las universidades estatales, que bien mencionábamos antes de que empezáramos nuestro webinar. Debemos apoyarnos y debemos colaborarnos porque somos muy pocos y con distintas condiciones. Bien, espero que esta información que les traigo hoy
es un tema de los que trabajamos en transferencia tecnológica, tiene que ver mucho con la innovación respecto de los intangibles que tenemos en las instituciones y que poco visualizamos cómo sacarle el valor, porque puede ser que cojamos algunas herramientas de protección, pero hay una gran masa de investigadores, sobre todo de las áreas de ciencias sociales y humanidades, de educación las incluyo también, aunque en menor medida, en que las actividades de innovación no suelen tener el efecto que nosotros proponemos que así sea. Por eso es que traigo este tema que es un poco a provocar el que aprendamos más de estos temas. Espero que les agrade, que les guste, y voy a dar espacio al final, por favor, para todas las preguntas que quieran, lo que surja, incluso si quieren saber más de qué se ve en torno a las asignaturas del diplomado. Yo creo que los demás profesores pueden participar. Bien, obras artísticas como innovación. Lo primero que quiero presentarles acá es por qué veo en esto un problema. ¿Ya? Acabo de dar el preámbulo respecto de que si yo hablo de obras artísticas, no sé si estoy refiriéndome realmente a una innovación o no, más bien lo asocio con creatividad. ¿Ya? ¿Cómo pienso que se podría solucionar esto? ¿Qué beneficio nos traería? Y algunas reflexiones finales para que ustedes vean la importancia que existan profesionales en Chile que sepan de los temas asociados a innovación, transferencia tecnológica y todo lo que tienen herramientas de acción. Por ejemplo, algo que escuchamos regularmente en la prensa, o lo demandaron por la patente de su marca. Ya, ahí sabemos los que trabajamos en esto inmediatamente que eso es un error, porque las patentes son un tipo de protección en la cual hay que cumplir ciertas condiciones, y las marcas tienen otro tipo de condición que nada tiene que ver con las patentes, son ambos propiedad industrial, pero muy distintos. De hecho, uno es renovable, el otro no. Ahí lo dejo por si se interesan para que tomen los cursos. Bien, vamos a también esperar que en estas reflexiones podamos ver justamente algunas consultas que ustedes tengan, al menos los que puedan hacerlo a través del chat o a través de este panel. Cuando hablamos o mencionamos la palabra obras artísticas, yo hice el ejercicio, no lo he hecho con los de la Universidad de Valparaíso, pero ustedes podrían también tener en su cabeza qué es para ustedes una obra artística. Si yo lo pongo en Google, es pinturas. Básicamente tiene que ver con obras de arte asociadas a pinturas, ¿ya? De hecho, en más de 3 páginas en Google es solo hablarme de los 30 cuadros más famosos de toda la historia del arte, los conceptos de las obras de arte, las pinturas de Van Gogh, la Mona Lisa, etc. Pero no aparece absolutamente nada más asociado a obras artísticas. Pero ¿qué vemos cuando buscamos más información y vamos respecto a qué es una obra de arte? Y aquí estamos hablando de que una obra de arte, que también puede ser obra artística, se entiende como un objeto empleando técnicas artísticas y un propósito estético o social. Y ahí ya estoy ampliando un poco más qué es una obra artística, es decir, se trata tradicionalmente del producto de las llamadas bellas artes, por eso se asocia a pintura, ¿ya? Pero también escultura, también literatura, también música, danza, teatro, cine, fotografía e historietas, cómics, etc. ¿Ya? ¿Qué más vemos cuando vamos buscando mayor información respecto de estos tipos de obras? Las obras pictóricas son fruto de pinturas y del dibujo e ilustraciones. Las obras escultóricas son las abstractas o figurativas, ¿cierto? Algunos en madera, en distintos materiales. Obras musicales, las composiciones musicales, la interpretación que hacen los artistas, que tienen otros derechos acerca de esa difusión de una obra original. Obras literarias que son escritas por autores, incluso ustedes podrían hacer ensayos, proyectos y tendrían una obra artística entre manos como la poesía, la dramaturgia o una narrativa en cuestión. Las obras teatrales, fíjense que aquí hay también distintos derechos respecto de las obras teatrales. Están dirigidas y escenificadas por un director, pero quienes interpretan estas obras son actores, ¿ya? Y el guión lo hace probablemente un dramaturgo. Las obras cinematográficas también lo mismo, hay una producción detrás y también en la música también pasa eso, ¿eh?
Las obras escénicas, los productos de obras, de formas de arte visual que quieren en un escenario, etc. Entonces vamos, ¿cómo esto se asocia entonces con innovación? Si vemos la palabra innovación, ya primero va a depender del autor donde usted se fije para buscar sinónimos o significados de la palabra innovación, y hay diferentes definiciones y con ideologías distintas también, depende de los autores que lea a nivel mundial. Otra cosa es que parece ser un concepto de moda, y se pone de moda por periodos en Chile, desde que entramos a la OCDE, ¿cierto? Y por eso pongo ahí la especificidad de moda, sin llegar a comprender muy bien a qué se refiere. Ya vamos a ver por qué menciono eso en particular. Respecto del financiamiento, se cree que las innovaciones son solo tecnológicas y es para ganar dinero. Entonces, ahí es donde pasa que los investigadores que son buenos para generar y apoyar su creatividad y hacer innovación de tipo de obras artísticas, no se sienten convocados a que ellos están creando y generando producto de su nuevo conocimiento obras que puedan ser protegidas, por ejemplo, y que eso puede ser innovación de otro tipo, no tecnológico, pero es innovación. Entonces aquí vengo a provocarlos, entiendan un poquito más de estos conceptos que escuchamos y podemos leer y podemos ver, pero cuando uno se enfrenta a una persona y le dice, ¿qué es innovación para ti? A lo mucho contestan que algo nuevo, algunos podrán tener una definición un poco más acabada, pero no terminan de entender el concepto. El lenguaje, también el lenguaje que utilizamos los gestores tecnológicos sobre todo, es muy distinto, es demasiado técnico, utilizamos muchos conceptos en inglés, y no por sonar tan clever, sino que simplemente porque hemos estudiado casi todo proveniente de la lengua inglesa. Por lo tanto, hasta nos acomoda y decirnos entre nosotros del mismo tipo es como escuchar hablar en una junta de médicos, ¿ya? Entonces hablarán de todos los compuestos o los farmacéuticos, y alguien que no es específicamente del área pudiera entender a qué se están refiriendo, pero no comprender exactamente por qué va a ser un enlace iónico distinto de uno de calcio, etcétera, ¿ya? Bueno, si seguimos en esto, entonces, ¿qué es lo que nos va a importar o cuál definición debiéramos tomar? En las universidades de Chile en general y de todos los países de la OCDE debiéramos tomar la definición de Oslo, ¿ya? Eso del manual de Oslo es como la Biblia, pero dejemos algunas visiones de también otros autores que también parten por generar cambios en una organización, por ejemplo, que están orientados más bien al consumidor o al usuario, y también puede ser mejores productos, mejores servicios, mejores procesos, un cambio organizacional. Todo esto que estoy mencionando puede ser llamado innovación siempre y cuando tenga una componente que es distinta del cómo se estaba haciendo, ¿ya? Incluso los modelos de negocio. Ahí hay un ejemplo. Uber vino a generar un cambio en los paradigmas de ver los modelos de negocio de traslado. Se aplica al conocimiento a tareas que ya sabemos hacer, entonces estamos mezorando solo la productividad. Pero si eso además lo hacemos nuevo y en forma diferente, con otros matices, entonces es innovación para Peter Drucker. Y la creación o modificación de productos y su introducción al mercado también es innovación, puede ser de un menor grado de innovación, pero también es innovación. Y qué bueno que así sea, ¿verdad? Porque si pensáramos de este primer computador, el Z1, que fue diseñado por el ingeniero alemán Konrad Zuse entre 1935 y el 36, no podríamos tener ahora los tipos portátiles que tenemos, notebook, iPad y todo lo que ha salido en tecnología desarrollada. Entonces, cuando hablamos de innovación se nos vienen estos ejemplos rápidamente. El teléfono también. Aun cuando nosotros podríamos tener el ladrillo que le decíamos al Nokia, muy buen ejemplo, ¿cierto?, de una innovación. Se podía caer del sexto piso y el teléfono funcionaba impecable, la batería funcionaba 5 días a la semana, a no ser que esté jugando la culebrita, pero esa tecnología quedó obsoleta y han ido avanzando, y después cuando hay algunas tecnologías que quedan obsoletas pasan a ser de nichos, ¿ya? Y ahí imagínense cuando se han quebrado paradigmas en el mercado, ustedes yo estoy segura que conocen las Harley Davidson, ¿cierto? ¿Cómo no? Pero empezaron a generar motos
chinas, ¿ya? Y a un precio absolutamente accesible a mucho público, por lo tanto ya no todos necesitaban tener una suma alta para tener una Harley Davidson, porque podían tener otro tipo de transporte, otra moto. Entonces cambió, la diferencia fue radical respecto del usuario, respecto de para qué quiero esa moto. Y generaron su nicho, que ahora son los top, ¿cierto? O los tradicionales, los de la Harley Davidson, versus los que ocupamos o tenemos un transporte de motocicleta para el trabajo. Son distintas visiones. Entonces, ¿qué pasa con lo que no es tecnológico? ¿Por qué se habla de innovación social y que también está, yo diría que hace 2 años o partiendo la pandemia, tal vez se retrasó un poco, hablamos de las innovaciones sociales? Porque también existen estos cambios. ¿Cómo son los cambios en proceso? En las organizaciones. No son algo tangible, no es una tecnología específica. Es una tecnología, sí, pero una tecnología que va a generar otros cambios. Hay unas decisiones que se toman en torno al para qué estoy generando esto. Y aquí yo les traigo algunos ejemplos para entender un poquito más acerca de la innovación social. Si los veo versus la clasificación de usos, el para qué estoy haciendo estas innovaciones sociales, la puedo generar como cambio cultural. Podría también tenerla como un cambio social intangible, ya vamos a ver algunos ejemplos, o como para crear valor. Entonces, ¿quiere decir que quiero ganar dinero? La respuesta puede ser sí, pero también puede ser no. Quiero generar una conciencia colectiva respecto de un tema específico. Y esto, aquí les traigo el ejemplo, ¿cómo podría ser esto? Quiero trasladarlo para acá. Desde una perspectiva de bienestar económico, es decir, que sí es para ganar dinero, pero el propósito final de esta innovación social es generar un cambio en la cultura. ¿Y esto qué indica? Por ejemplo, el que yo tenga una exposición o una representación de una explosión volcánica de forma segura para las personas que asisten a verlo. Eso es una innovación social, porque no estoy entregándole para que se lleve el volcán a su casa. Bueno, probablemente en merchandising, el souvenir le vendan el volcán, ¿cierto? Pero estoy enseñando a la población, pero no exponiéndola al peligro que significa ir a la erupción volcánica in situ, como estamos aquí en alerta naranja, por el volcán Villarrica, por ejemplo. ¿Ya? No, justo en la alerta no voy a querer ir a ver ahí al volcán, todo lo contrario, pero esta es una forma de hacer también conciencia de la población respecto de las catástrofes que nos pueden pasar en la naturaleza, sobre todo en nuestro país, que tenemos bastantes volcanes y otras cosas, ¿cierto?, a estos problemas de catástrofes naturales. Otra innovación social intangible también es desde el punto de vista de la creatividad. Y aquí, ¿cuál es la innovación? Esto es un ejemplo que me encanta mostrarlo porque lo hizo Cernatur, para que vean que las instituciones gubernamentales también pueden hacer innovación y no necesitan hacer la innovación tecnológica, sino que el proceso del cómo obtienen la información, en este caso de empresas dedicadas al turismo, lo que ellos propusieron, a ver, en vez de pagar a gente que esté haciendo encuestas a las distintas empresas que ofrecen ofertas turísticas, generaron un autorregistro por página. ¿Pero para qué? ¿Por qué yo me iba a querer ingresar a la página? Porque eso me daba la opción a ser catalogado con un sello de calidad turística si cumplía algunas condiciones. Entonces van aumentando de alguna forma o mejorando los servicios y a la vez van obteniendo la información de estas empresas que están ofreciendo los servicios turísticos. Entonces, eso es una innovación social intangible. El usuario, el de la empresa, no percibe que es así. ¿Quién está obteniendo entonces el beneficio? En este caso, Cernatur. Bueno, ¿para qué? Para una investigación, pero de forma creativa, en que el usuario no se ve afectado, sino que se ve beneficiado de colaborar con su información. El último como creación de valor, a propósito de la Universidad del Paraíso, es este que partió de un proyecto y me encantó ver en un paseo, porque yo vivo en la zona porque me encanta la zona, está también los nacionales, las reservas, me gusta ir a pasear y a conocer cada vez que puedo, porque todos los días pareciera que nuestro paisaje cambia. Entonces, este
parte de la crear valor desde la perspectiva psicológica comunitaria, fíjense cómo eso, luego voy a llevarlo a de los parques, es un proyecto que resultó en mostrar cómo es la plaza de Valparaíso para personas no videntes, con estos relieves. Y cuando fui al parque Conguillío de acá, de la zona, encontré placas donde me mostraban la ruta del parque con este mismo sistema, pero lamentablemente es algo que debemos modificar, y yo digo que la educación es la base de generar esta conciencia y cambio. Es que de las 4 placas que eran de todo el parque, solo había una, ¿ya? Las otras lamentablemente se las habían robado, y eso que eran metálicas, pesadas. Entonces, por favor, también aquí un llamado a la conciencia y a que cuidemos lo que estamos produciendo como innovaciones, porque estamos favoreciendo a ciertos sectores de la población que deben ser incluidos, pero que al robarnos eso, estamos dejándolos como absolutamente sin haber hecho la innovación. Entonces, yo realmente lo siento y lo comento no para retarlos a ustedes, porque probablemente ninguno de ustedes fue, pero para que nosotros también provoquemos eso desde nuestros hijos, amigos, familiares, etcétera, que tengamos un poco más de respeto por las personas que debemos incluir y que son de nuestra sociedad. Bueno, ¿por qué hablamos de la palabra de moda, ya? ¿O con qué estamos asociando innovación? Si buscamos en los periódicos, en las noticias de este último año siquiera, todo lo que se habla de innovación tiene que ver, o fue un boom, y todavía está, inteligencia artificial, ¿cierto? No sé si han usado ChatGPT y hay un montón de herramientas ya, pero cuidado, ojo, no todo lo que parece ser innovación tan súper buena para que trabaje y se crea fielmente en eso. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de inteligencia artificial. Si una empresa está buscando un candidato y en vez de contratar a los headhunters, ¿cierto? Que andan buscando estos puestos de trabajo, o sea, buscando a las personas idóneas para los cargos, imagínense que dice, bueno, voy a ocupar inteligencia artificial y voy a alimentar toda la base de datos para que escoja cuál es el mejor o la mejor candidata para el puesto que yo estoy buscando en la empresa. Imaginémonos que está buscando un gerente empresarial, ¿ya? Qué bien podría ser una mujer. Pero ¿con qué está alimentada la inteligencia artificial? Está alimentado con lo que está en la web. ¿Y qué está en la web? La mayoría de los gerentes son hombres. Por lo tanto, va a tomar como referencia que primero debe ser hombre. Entonces, todas las mujeres que tengamos la condición vamos a quedar fuera por la inteligencia artificial. Entonces, fíjense cómo hay sesgo en lo que está alimentándose esa inteligencia artificial. Por lo tanto, usted no confíe 100% en la inteligencia artificial aún, ¿ya? Aún. Entonces, si quiero, dice aquí, por ejemplo, así fue la primera conferencia de prensa con robot humanoides. Abrazar la innovación en tiempos desafiantes. Tenemos muchas de estas frases, pero ¿qué pasa? Que dice todos innovación, no te dicen cuál, sino que siempre la estamos asociando a tecnología. ¿Qué más? Dice, Chile, un país en crecimiento tecnológico. La innovación como prioridad del país. En España, por ejemplo, en otros países lo mismo. Bienvenida a la inteligencia artificial, motor de la innovación. Las autoridades como los investigadores reconocen que más allá de la simple acumulación de capital físico y humano, la innovación es un factor determinante, clave del crecimiento a largo plazo, y le ponen ahí el apellido económico, ¿ya? Innovación abierta, sí, perfecto, pero mientras no generemos estos rendimientos y eficiencias en el sector inmobiliario, fomentar el espíritu emprendedor, etcétera, todo innovación tecnológica, pero ¿para qué? Como motor de desarrollo económico. Pero hay otra forma de ver esta innovación, ya les mencioné las innovaciones sociales, pero ¿qué pasa con esta postulación que deben cumplir, que además le decimos nosotros a toda la audiencia? Estamos viendo el lenguaje, ¿cierto? Que era complejo. Nosotros ocupamos tecnicismos en gestión tecnológica que no necesariamente son entendidos por el total de los profesionales que hacen innovación o que quieren verse involucrados en hacer innovación.
Entonces, ¿qué le pedimos? Deben cumplir con identificar su componente de innovación. Primero no le decimos qué es innovación, lo damos por hecho de que ya sabe. ¿Cuál es tu componente de innovación? A ver, ¿en qué TRL estás? De hecho, ni siquiera decimos Technology Readiness Level, sino que le decimos, ¿en qué TRL estás? ¿Ah? ¿Pusiste ya un business model? ¿Preparaste un pitch? Y así como, dígame una persona de, no sé, no quiero ser peyorativa, pero a lo mejor sociólogo o un filósofo, me va a decir, ¿what? ¿Qué voy a, va a entender el inglés perfectamente, pero ¿qué tengo que poner en el proyecto? Yo no estoy vendiendo la ciencia por ahí. En palabras, en lenguaje se utiliza tanta palabra en inglés que no se entiende, ¿ya? No se entiende en el sentido que debería entenderse. Falta explicar con manzanitas y membrillos lo que hacen. Esto me lo dijo una autoridad, no voy a decir quién, pero era la autoridad máxima de mi universidad, porque los investigadores no deben sentirse excluidos de hacer innovación. Si bien debemos hacer cambios, ahí falta mucho todavía para que se motiven más a generar innovaciones y que todos nos veamos beneficiados de esa generación de conocimiento que fue capaz de impulsar y de crear y luego publicar en papers que lamentablemente no toda la población lee o tiene acceso. ¿Cómo entonces lo solucionamos? Fíjense que teníamos aquí, ya que estamos hablando de moldear esto o de acercarnos a las ciencias sociales, en la segunda parte del libro de teoría, no, de los medios a las mediaciones de Jesús Barbero, él mencionó ya años atrás, en 1987, que educar a las masas en el consumo por medio de la publicidad y la persuasión podía generar, o sea, podría estar también involucrada la creación en la inversión en medios como la prensa, el cómics, el cine, pero que también mencionó que luego de la Revolución Francesa el arte es una expresión de los sentimientos del pueblo. No digo que debamos seguir al pie de la letra lo que él mencionaba, pero él estudió fuera, era español y se vino a vivir a Colombia, por lo tanto conoció distintas realidades y empezó a creer que no es que el medio te esté educando o te esté moviendo lo que creas, sino que tiene que ver con lo que nosotros vamos comprendiendo de lo que nos dice el medio. Entonces pasan cosas entre tejidas, por así decirlo, de acuerdo a lo que yo debo entender. Y por eso es que se fundamenta acá, en esta parte, el que hablemos de innovación en un sentido más amplio, no asociado al motor económico y no asociado también a simplemente tecnología. ¿Qué más decía? El cine mexicano, el radioteatro argentino, la incorporación de la música negra en Brasil, por ejemplo, son casos que él hablaba de la modernidad que pasó en Latinoamérica, porque vimos otros ejemplos y empezamos a generar con ese sesgo ya de lo que estamos involucrados y queriendo hacer lo propio desde nuestros países. Dos posiciones hegemónicas, la televisión, los melodramas y el mediacentrismo. También él hablaba de las teleseries que empezaron a hablar con personas que se divorciaban, acá era bastante más conservadora la sociedad, etcétera, pero no tiene que ver de nuevo con quién demuestra el medio, sino que qué pasa con nosotros. ¿Estamos preparados para ver todo lo que aparece en prensa? Ahora tenemos mucho más acceso a la información que en ese entonces, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, mencionan que las obras artísticas es aquella que apela al sentido estético de la persona que la contempla. Eso quiere decir que alguien, ya incluso para ustedes, si tenemos, no sé, 20 personas, para las 20 personas va a tener un significado diferente una obra artística. ¿Por qué? Porque va a ser reinterpretada, ¿ya? No necesariamente lo que el autor ha querido transmitirnos, sino que también esa reinterpretación va a estar sujeta a nuestras propias vivencias y a lo que nosotros vamos a traducirlo para entenderlo, para poder comunicarnos así. Por eso es de la comunicación efectiva. Y entonces vamos a ver, bueno, ¿cómo era lo de la innovación? ¿Por qué te fuiste por ese lado? Bueno, la innovación partió en esto, nos dicen que tenemos que hacernos cargo de la triple hélice, el gobierno, las empresas, las universidades tienen que hacerse cargo, ¿cierto? Y resulta que hablan de la triple hélice. Les contaré que ya no estamos en pues estamos en quinto o sextuple hélice, donde tenemos que involucrar
la visión del sistema educativo, el sistema económico, el entorno natural, tenemos que ser conscientes de nuestro medio ambiente, tenemos que estar basados en los medios, las comunicaciones, la cultura, la sociedad civil. La gran riqueza que nosotros tenemos son las cabezas de nuestra gente, por lo tanto sí o sí deberemos considerarlas en todo lo que nosotros estamos pensando de favorecer los modelos de innovación. El sistema político debería ya hace rato tener una innovación, creo yo, ya eso me cargué, eso es mi visión personal. Bueno, esto tiene que ver entonces con que generemos modelos de innovación destinados a resolver desafíos del calentamiento global, del desarrollo sostenible, de lo que le pasa a la población en general. Y tiene que ver también en cómo vamos a comunicar eso. Entonces, quedémonos con una frase de innovación. Un producto, proceso, combinación de ambos, nuevo o mejorado, que se diferencia significativamente de los anteriores productos o procesos de una empresa o una organización, y que ya ha sido puesto a disposición de los potenciales usuarios, sería un producto, ¿cierto? O puesto en marcha dentro de una empresa o de una organización, entonces sería un proceso. Y aquí viene a ver qué entonces tiene que ver con las obras artísticas. Fíjense que toda innovación probablemente sea complementada con una obra artística. Y aquí están afiches, canciones, cómics, dibujo modelo textil, diseño de páginas web, escultura, fotografía, mapas, multimedia, proyectos de arquitectura. No se te escucha, Fabiola. Es como muy mío. No escucho yo. ¿El resto escucha? Fabiola, disculpa. No te- Ahí sí, Fabiola, habla de nuevo. Ahí sí. Ah, ya, perfecto. Ahí Ya. sí. Perfecto, disculpe entonces, saque el audífono si estamos solos. Entonces les mencionaba que obras artísticas son todas estas alternativas, ya no es solo pintura, son proyectos de arquitectura, son videogramas, son fotografías, son diseño de páginas web, todo lo que vemos acá. Inclusive otras nuevas expresiones que vayamos creando por nuestra generación de nuevo conocimiento. Todo se protege por derecho de autor. Y esto probablemente sean muchas obras artísticas que complementan innovaciones tecnológicas o que bien podrían ser en sí mismas una innovación de tipo social, por ejemplo. Bueno, estas creaciones, fruto del ingenio humano, se reflejan la percepción estética de la realidad y la sensibilidad propia de un autor en el ámbito de las artes, en donde no necesariamente nosotros, o va a significar para nosotros, lo que el autor pensó en el momento en que generó la obra artística. Entonces, ahora ustedes me dirán, esto sí tiene que ver con innovación y puede ser una innovación social o puede ser una innovación de proceso. Me estaban mandando datos de McDonald's. Entonces, ya concluyendo, ¿cuál es nuestro resultado que estamos proponiendo como enfoque de solución de esto? Un proceso o servicio nuevo que incluye obras artísticas para un determinado fin, ¿ya? Porque va a haberse relacionado con el para qué estoy haciendo esta obra artística como innovación. ¿Qué beneficios acarrea esto? El derecho temporal para excluir a terceros de la apropiación del conocimiento que se ha generado. Por eso es importante saber quién es el autor, para identificar quién es el responsable. ¿Qué tal si tienen otras ideas y se pueden juntar y generar un nuevo proyecto? Por ejemplo, incentivar la creatividad, fomentar prácticas comerciales, y aquí con o sin retribución económica, ¿ya? Que contribuyan a su vez al desarrollo económico, pero también social. Los derechos de propiedad intelectual otorgan reconocimiento y ofrecen a los autores incentivos que pueden ir desde el reconocimiento de sus pares hasta alguna retribución económica, si es, por ejemplo, pintura, escultura, etc. Todo lo que se venda, aunque usted lo regale, el 10% es suyo por solo ser el autor. Derechos que garanticen a los creadores de la divulgación de sus obras sin temor a que se realicen copias no autorizadas o actos de piratería. Me decían, Fabi, pero eso es ideológico, porque la verdad es que es utópico, porque te van a copiar igual. Bueno, pero que intenten copiarme. Hay hartos abogados sin trabajo, digo yo, y que perfectamente se ofrecen para hacer las demandas y se pagan de ese trabajo.
intensificar, el disfrute de la cultura, los conocimientos y el entretenimiento de todo el mundo. Voy por las reflexiones finales y esperando tengan consultas para comentar. Las obras artísticas entonces sí pueden ser consideradas una innovación, de hecho lo son. Muchas obras artísticas de nuestras universidades se difunden sin formalizarlas y ahí pierde uno la capacidad de reconocer al o los autores, pero también se pierde la capacidad de ver cómo funcionó, cómo resultó. Si quiero hacer un experimento de qué están pensando de mi obra y eso me sirve, por ejemplo, para publicar, ¿por qué no tomarlo y hacerlo? Invitar a no cerrarse a la creencia que la innovación es solo tecnológica. También es parte de hacer un cambio en la sociedad y no solo para ganar dinero. Si quieres, puedes, pero si no quieres, también. Existen muchos resultados de investigación que pueden ser utilizados como herramientas de protección el derecho de autor de obras artísticas. La naturaleza de arte es intrínsecamente subjetiva y muy compleja, por eso es que está incluso en la categoría de la belleza del arte radica, y esto por favor es como mi mensaje final para ustedes, que la belleza en el arte justamente radica en su diversidad y en cómo puede afectar y resonar de manera única en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y dejo de compartir para ver si hay alguna pregunta o quieren comentar algo. Muchas gracias, profesora. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna? Yo quiero hacer una pregunta a Fabiola. Mira, o sea, este concepto del tema de la obra artística como parte de la innovación me parece algo que no lo tenía en mi mente. Yo soy ingeniero comercial, entonces, y además me dedico al área de marketing. Efectivamente, esta obra artística, al final, desde el punto de vista marketing, hacen que potencie algún proceso, algún producto de innovación, desde una mirada incluso publicitaria. Entonces, mi pregunta es, hoy en día, ¿es posible a las empresas proponer un plan de medios publicitarios, pero desde una mirada artística? Que creo que me parece que es algo como nuevo, que es innovadora y que apoya el posicionamiento de una marca. Disculpa que sea tan comercial y tan desde mi deformación profesional, pero efectivamente creo que es una muy buena alternativa de entender un plan de medios desde lo artístico y que posicione fuertemente las marcas con una mirada distinta. Bien, Rodrigo. No sé, perdón. Más. Sí. Ya. No, era como esto es un nuevo paradigma, en el fondo, entiendo, a partir de la innovación. Fíjense que innovación venimos a tener el sentido desde que del primer gobierno de Michelle Bachelet entramos a la OCDE y teníamos que entender que era innovación y hacer innovación, emprendimiento, etc. Pero las obras artísticas sí hemos hecho por muchos más años. O sea, innovaciones nosotros no porque nos dijeron ahora que hagamos innovación, nosotros todos hemos generado innovación, yo creo que desde pequeña hacía innovación. Pero el problema es que no entendíamos la formalización de esto. Lo que menciona, por ejemplo, de potenciar una marca con una obra artística es absolutamente querible, ¿ya? Es deseable, porque eso va a generar un sello diferenciador que es justamente el por qué estamos proponiendo tener como protección una marca. La marca debe ser identitaria y debe ser diferente de lo que existe, y para que el público tenga el posicionamiento ya de la marca en su cabeza, va a tener que considerar atributos que tenga ese producto para asociarlo con la marca. Ejemplo, para pasar a la próxima pregunta. Si yo pido que mi marido vaya al supermercado, bueno, que va, menos mal, si no me enojo con él, y compre papel higiénico, le pido el que le gusta a mi hijo, el que le gusta a mí o el que le gusta a él. Le pido el mío. ¿Y cuál me gusta a mí? A mí me gusta el del perrito. Entonces, si le digo, tráeme a Scott, a lo mejor se le olvida, pero si le digo, tráeme el que tiene el perrito, me lo trae. Me dice, sí, ese suavecito, ya, lo trae. Entonces, asocia que es suave, no, tal vez no la marca, pero compra ese. Hasta que se da cuenta que eso que eligió, que es un diseño y que está protegido como diseño industrial,
que es renovable, perdón, dura 10 años, y eso es propiedad industrial, no es derecho de autor. Eso está protegido, por lo tanto, no hay otros papeles higiénicos que tengan el mismo diseño. Y va a ir asociándolo con la marca, ¿ya? Puede ser un color, que también puedo proteger por color. Entonces hay distintas formas de complementar una protección de algo que yo quiero marcar la diferencia entre los usuarios, ya que estamos hablando de temas comerciales. Y si es acerca de una obra artística asociada a eso, en sí misma la obra artística es una innovación, ¿ya? El cómo voy a mostrar ese producto que tiene esta marca, o cómo genero un sello de identificación en el público para que elija más esa marca que otra. Y eso tiene que ver con cómo voy apoyándome en la creatividad, que es como la base de una obra artística, y se protege. Es innovación. Sí, y último comentario, que apoyando las percepciones y cuestiones cognitivas y sensoriales, este tema de la obra artística es como una medida de protección y de innovación, claramente un campo a desarrollar fuertemente en el neuromarketing, ¿no? Entonces, ese también lo dejo planteado porque el neuromarketing efectivamente es un concepto que sí se ocupa, pero no todo el mundo entiende muy bien de qué se trata, y a veces poco conectable con la realidad, y esto me hace mucho sentido. Gracias, Fabiola, por tu respuesta. Más bien asociado a programación neurolingüística, Sí, ¿cierto? así es, así es. Sí, también sabemos de eso, ya. Muchas gracias por tu pregunta, Gracias a Rodrigo. ti. Creo que hay unas preguntas en el chat también. Sí, Sí. hay una pregunta en el chat, profesora. Con todo el boom de la inteligencia artificial, he visto que surgir la pregunta, ¿quién es el dueño de las creaciones de una inteligencia artificial? Vi que el actor inglés Stephen Fry se quejó de que una inteligencia artificial copió su voz para hacer un documental. ¿Qué pasa con una situación así? Muy bien, muchas gracias. Esa es una pregunta que surgió incluso antes de que se haga esta carta de los 6 poderosos, ¿cierto? Para que los experimentos sobre las inteligencias de la GP4 se paralicen. ¿Por qué? Porque no sabían qué resultado iba a arrojar una inteligencia artificial, ¿ya? Pero la prensa hay que leerla con ojo crítico, ¿ya? Estoy trabajando más encima en comunicación, pero en serio, falta todavía mucho entendimiento y comprensión de conceptos en que tengamos homologados los criterios para estos conceptos que se asocian a innovación, a inteligencia artificial y que tienen que ver con prensa. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales hasta ahora, estoy hablando de las tecnologías, no de los experimentos mayores, que también les puedo comentar respecto de la pregunta de quién es el dueño. Los ejemplos que se ponen en prensa en general, incluso me pidieron en marzo, estuve hablando de moda por lo del robot de la moda en París, de la pasarela, que el robot había movido el género de una modelo y se le vio una parte íntima, pero rápidamente se lo arregló. Eso es un problema humano, no es el problema de la programación y tampoco es inteligencia artificial. Eso es un robot programado, que es reprogramado previamente, digamos, se ingresan los códigos de lo que tiene que hacer, cuántos pasos dar, a quién mirar, a lo mejor. Si es que usa inteligencia artificial, lo tiene en sensores como los ojos, pero no es que lo haya hecho adrede y no es que fue que la modelo era tan ultramente delgada que la tela era muy suave y se movió un poquito distinto de como lo habían hecho en los ensayos probablemente, pero nada más que eso, o sea, el robot ese es absolutamente de un programa, no es inteligencia artificial lo que quiero decir, es una preprogramación nada más. Cuando ya se habla de inteligencia artificial, respecto del ejemplo que preguntaron, han surgido otros, como cómo va la legislación respecto de eso otro. Bueno, la legislación es sencilla y esto pasó con un macaco que sacó una selfie y decían que quién era el dueño de la selfie, porque el macaco tomó la cámara fotográfica y sacó una selfie, pero sin entender que era selfie ni nada. Pero la legislación la tomaron literal y todo lo que es protegible está hecho o debe estar hecho por el intelecto humano. Por lo tanto, era imposible que se le dé una autoría a un macaco,
¿ya? Eso para empezar. Entonces lo tomaron por sencillo en Estados Unidos, dijeron, oye, nosotros, ¿para qué nos vamos a complicar? La ley es la que está, es esta. Aquí dice que es imposible que otra inteligencia que no sea humana sea dueña o titular de las autorías de las obras que se hagan, por lo tanto, se rigen por eso. ¿Qué pasa con la IA? Los programadores deben ser responsables de lo que introducen en su inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no es que se genere y se auto va aprendiendo de la nada. Hay programadores detrás que le van inyectando información y enseñando para que el sistema vaya auto aprendiendo. Lo que pasa es que, ¿cuándo surge el problema en realidad? Cuando ese crecimiento de aprendizaje puede llegar a ser exponencial, que ni siquiera el programador puede prever cuál va a ser la consecuencia que va a tener de resultado esa inteligencia artificial, pero el programador también tiene rangos en donde como que fuera el limitante para decirle a la inteligencia artificial, si quiero irme rápido al aeropuerto, no puedes matar a nadie en el camino para despejarme el camino, dejar los autos chocados al lado y llevarme al aeropuerto y cumple el objetivo, pero deja el desastre al lado, ¿ya? Entonces eso yo lo puedo programar y decir, si esta condición, esto no está de resultado. Si esto está aquí, tampoco puede darte como resultado, es decir, ver aquellos resultados que son que no debieran dar, ¿ya? Entonces, bueno, hay un riesgo ahí, todavía está eso en materia de discusión, pero respecto de lo anterior, de quiénes son las obras, yo les voy a decir algo. Desde 1980 que existen desarrollos tecnológicos en donde se ha utilizado inteligencia artificial. Y los que han tenido la autoría como inventores son quienes han programado esa inteligencia artificial. Entonces, ¿quién es el dueño? Sigue siendo una persona, ¿ya? No se le va a dar el poder nunca a una máquina de tener esta potestad. Entonces los que dicen, no sé, yo le pasé todas las obras de pintura, por ejemplo, ya que hablamos de que todo se relacionaba con pintura, si lo busco en el Google le pregunto a mis amigos, luego digo, no, pues esto lo hizo la inteligencia artificial, no me eches la culpa a mí, no, tienes que ser responsable de qué estás y en qué estás trabajando. Y eso sucede en tu ámbito, ¿ya? Así es que ojo ahí que lo que usted lea en la prensa, mírelo con ojo crítico, ¿ya? Era como el ejemplo que les decía, la inteligencia artificial debe ser tomada como una herramienta más. Imagínense, hablen con los padres, con los abuelos, cuando apareció la televisión, era el demonio, era el demonio. Entonces, cuando apareció la radio, ¿no? O no sé, apareció la televisión y vamos a quedar mensos todos. Entonces, como que todo pasa por yo creo que es la resistencia al cambio o el miedo a lo desconocido. Entonces hay que verlo al revés. Son herramientas que van a favorecer nuestro trabajo, hacerlo mejor. Lamentablemente Chile no está en esos desarrollos y deberíamos estarlo, ¿ya? Porque estamos en programación, tenemos mucho avance en juegos, pero no en estos macro proyectos donde están empresas que tienen muchos millones para invertir, ¿ya? Pero ahí me remito a lo escrito y lo escrito por ahora es que el dueño es el hombre o la mujer que haya programado esa inteligencia artificial. Gracias, profesora. Yo ¿Alguna tengo otra una pregunta? sí, Por favor. si me permite. ¿Cómo está, profesora Fabiola? Muy buenas tardes. Hola, Ernesto. Mira, yo escuchando atentamente no solo lo que has dicho aquí, sino que en otras oportunidades, porque también fui tu alumno en el diplomado, yo pienso que hay mucha gente innovadora, hay mucha gente que está haciendo innovación y que no sabe que está haciendo innovación. Uh-huh. Y te quería leer una muy cortita frase que escuché en una conferencia, en una oportunidad hace poco, que decía, la frase decía lo siguiente: mira, decía uno de los panelistas, para que tu innovación sea exitosa, debe ser disruptiva. Y eso me chocó demasiado porque hay innovaciones que no lo son y que realmente sí también son muy exitosas, ¿ya? Entonces, quería que pudieras
complementar esto de cómo nosotros ayudamos a que la gente se dé cuenta de que detrás de lo que está haciendo hay innovación y que no necesariamente esa innovación tiene que ser, como decía este señor, para tener éxito, disruptiva. Gracias, Ernesto. Sí, te extraño ya, ¿no? Te extraño. Hay una, o sea, respecto de lo que dices, me hace acordarme a mí misma de más pequeña, ¿ya? Que siempre creí que yo hacía un nuevo punto cuando aprendía tejido y mi mamá me decía, uy, ese es el punto arroz. Y decía, "Pucha, no, yo lo inventé, pero ya estaba inventado". Después hacía otro y le decía, mira mamá, con este lo voy a hacer la manta a la Barbie. Y me miraba, ah, hiciste panal de oveja. Y ya existía ese punto. Entonces, nunca le daba con la punta y no era buena tejiendo. Así es que, bueno, en la innovación pasa un poco lo mismo, pero no necesariamente tiene que ser disruptiva. Perfectamente pude haber inventado un punto que era realmente llamativo el diseño. Lástima que no lo seguí intentando porque ya no era mi área, pero hay muchas personas que sí, como tú dices, Ernesto, hacen innovación. Y en sencillo hay 3 tipos de innovación, que de hecho los vemos en el diplomado. La primera es la innovación de menor grado, que no existe en Chile, pero yo lo adapto a la realidad. Y aquí voy a dar un ejemplo enseguida para que vean que no es solo de tecnología. Estoy pensando en mejorar la capacidad de audiencia, a ver, ¿cuál podría ser más fácil? Ya, estoy mejorando la capacidad auditiva de ancianos, ¿ya? Y resulta que encontré una metodología de Canadá, para no nombrar Estados Unidos, de Canadá que funciona y el instrumento puede ser aplicable a Chile, pero está en inglés, ¿ya? Incluso yo podría mejorar adaptándolo porque hay un rango etario distinto del que se da allá y probablemente el grado de no poder escuchar sea distinto también, ya un rango diferente, entonces necesitaría calibrar el instrumento, hacer otras preguntas, modificarlas respecto a la idiosincrasia propia de nuestro país. Para poder hacer eso, debo tener la autorización primero del que hizo la obra original porque yo voy a basarme en esa. No va a ser igual, va a ser distinta. Como va a ser distinta, primero hago una transformación de la obra del inglés al español, primero, luego la adapto a la realidad chilena, ¿ya? Y luego la pruebo para ver si funciona y si requiero hacer algún ajuste para el instrumento, tanto metodológico como si existe un aparato, tecnología o también el documento que puede ser una encuesta. Ambos son innovaciones. Innovaciones no disruptivas, innovaciones de grado menor. ¿Tienen novedad? Sí. ¿Se puede proteger? Sí. Lo puede proteger como obra derivada por derecho de autor con la autorización del original. Entonces, se puede hacer y puede funcionar y puede tener un alto impacto en nuestra sociedad. Otro de medio, que generalmente todos los desarrollos de software son incrementales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ocupan algoritmos de base que ya se conocen y sobre eso van mejorando los algoritmos y cambiando la funcionalidad. ¿Es nuevo? Sí. ¿Tiene un grado de innovación? Medio. ¿Se puede proteger? Sí. ¿Por qué herramienta? Derecho de autor. ¿Es disruptivo? No. ¿Se fijan? ¿Y puede funcionar? Sí. ¿Y puede mejorar la condición de organizaciones, gestión de la innovación o gestión bancaria? Sí. ¿Ya? Y disruptivo en las carteras de los proyectos que tienen empresas innovadoras. Vámonos a Estados Unidos, ¿ya? Al MIT. Vámonos a Harvard, vámonos a Oxford, no sé. Pero empresas, ya. Samsung, Apple. Su 5% de todos los proyectos que tienen de innovación o de desarrollo son disruptivos. Menos del 5%. Pero de pronto uno de intermedio puede haberle dado mucho más retribución económica que un disruptivo. Y les voy a decir inmediatamente por qué para que le conteste a ese panelista tan sesgado, ¿ya? Para no decir que es malo. ¿Ya? O con poca experiencia, puede ser, ¿eh? Puede ser, con poca experiencia.
Uno ya está más vieja, ya sabe por dónde viene la cosa. La tecnología que puede ser disruptiva y que puede tener un alto potencial de desplazar otras del mercado, la voy a llevar al mercado, ya para los comerciales esto les va a gustar, la voy a llevar al mercado cuando haya ya obtenido la mayor ganancia posible de las innovaciones medias, ¿ya? Los diseños de los mismos teléfonos, ¿ya? Estos teléfonos, no se imaginan ustedes que ya deben tener como 5 versiones más, pero están sacando al mercado la Pro, que esta no tengo el Super Pro 13 o 14, pero ya deben tener hasta la 20. Entonces no van a sacar otro al mercado a menos que la competencia se les apure o que ellos ya hayan sacado suficientes ganancias por esta venta. Entonces, el disruptivo no es que siempre va a tener éxito, señores y señores, depende mucho de la condición del medio y las condiciones del medio cambian, ¿ya? De hecho, ayer hablaba con unos jóvenes investigadores, con esto doy paso a otra pregunta. Ay, es que estos temas me gustan, si lo vamos a ver en el diploma. Que hay consolas de videojuegos, unas consolas súper antiquísimas, que dejaron de hacerlas y modificaron y generaron unos nuevos diseños que realmente son súper incómodos para las manos. Y la innovación estaba dada por una carcasa ergonómica que simulaba la antigua y que era mucho más fácil móvil. Entonces extendía la vida útil de tecnología obsoleta, pero que a cierto grupo de personas les sigue gustando y la siguen buscando. Eso es innovación. ¿Innovación disruptiva? No. ¿Innovación incremental? Sí, pero de grado menor. Bien. Eso. Pregunta. Gracias, profesora. Gracias. Yo tengo una pregunta. Mayra. Mayra. Sí, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias. Yo soy exalumna de la escuela. Salí hace harto tiempo, hace 6, 7 años. No sé si el profesor lo saludo, el profesor Ernesto, no sé si se acuerda de mí. Hola, estudió a los 15 años. ¿Ahí me escuchan? Se Sí. me cortó. Sí, ya. Yo tengo una pregunta-comentario en el fondo, de una experiencia súper personal que tuve hace 2 días atrás, respecto de lo artístico, digamos. Tuve la oportunidad de que me invitaran a la proyección de La Memoria Infinita hace 2 días atrás en el Teatro Valparaíso. Esta no es mi ciudad natal, por ahí voy a ir fundamentando la pregunta. Y resulta que yo vengo de una ciudad más del interior, donde lamentablemente la biblioteca cerró, la biblioteca municipal, y yo lo veo como algo súper problemático. Entonces he pensado muchas maneras de presentar algún proyecto donde podamos revivir un poco lo que es el arte en la ciudad, porque está como súper apagado, y sobre todo hoy día que en la sociedad no hay mucha cohesión, no hay mucho enriquecimiento cultural, y sobre todo para ciudades más pequeñas. Entonces tuve la oportunidad de participar en esto, y pucha, qué rico participar y más encima estaba invitada la Paulina Urrutia, entonces fue una experiencia súper linda. Y yo digo, chuta, qué pena que no se pueda replicar esto en otras ciudades donde aparentemente no hay un interés tampoco de la ciudadanía. Entonces ahí volvemos a lo que entendemos nosotros como innovación, porque no es innovar, por ejemplo, presentar un proyecto donde podamos abrir la biblioteca, o presentar algún proyecto para la gente, digo, en un contexto, porque para mí sí lo hay, probablemente para los presentes también. Entonces, va más allá del fomento de la lectura, va más allá de la participación de la ciudadanía, va más como en el sentido de poder presentar, o alguna manera en que podamos nosotros participar y ser parte del arte, porque la cultura y el arte van también en vías de y conectados con la educación y el crecimiento. Entonces, como es algo artístico, la ciudadanía, y lo que yo siento, porque vi mucha gente adulta, vi poca gente joven, va por lo que comentaba un poco la profesora respecto a que no hay una devolución económica respecto a lo que estoy haciendo. No hay un incentivo, oye, no me van a pagar por ir, voy a perder mi tiempo que lo podría ocupar en otra cosa para generar dinero.
Entonces, ¿cómo lo podemos hacer a nivel de sociedad o también a nivel de presentar algún proyecto en el que pueda ser innovación también y que sea entendido como tal? No sé si me estoy explicando bien, porque no es algo nuevo lo que yo voy a presentar, sino que más bien es algo que ya estaba, que por interés no cerró y que nadie ha preguntado qué pasó con la biblioteca. Y si hay personas que preguntan, probablemente no son lo suficiente, están más preocupados de pavimentar una calle que de la educación y la cultura que podemos crear como Sí, sociedad. Mayra, muchas gracias por tu comentario, lo agradezco y me recuerdo de una presentación que vi porque todos los años, algo cambia, ¿ya? Algo cambia. Y eso me obliga, yo digo, yo no podría haber trabajado en otra cosa porque me dicen, pero tú llevas tantos años ahí trabajando. Sí, pero ni siquiera un mes es igual a otro, y todos los casos que vemos te van abriendo más la visión y de alguna forma sientes que no sabes nada. ¿Ah? Hoy como que entiendo súper eso. Entonces por eso nunca termino de estudiar y me dicen, pero ay, de nuevo estás estudiando. Es que siento que no sé esto y quiero saberlo y quiero hacerlo mejor. Ya, el ejemplo que daba de la biblioteca, no, hay dos, voy a atreverme a lo patudez de decir, te voy a dar un consejo. Más de uno, dos. Primero, te felicito de que tengas esa emoción por la ciudad natal. Yo soy de Los Ángeles, un poco más allá, pero esa es mi ciudad natal y en alguna medida ya hice mi contribución, pero me quedé viviendo en Temuco. ¿Ya? Primero, eso no debes perderlo, pero lo que sí te menciono es que nunca pongas negatividad en tu posición. Y esto tiene que ver, a lo mejor Rodrigo dirá, programación neurolingüística, tal vez sí, tiene que ver con pensar positivo. Te voy a decir, ¿cómo me dice mi marido cuando a mí se me ocurre algo? Me dice, la colorita y su mundo de colores, ¿ya? Porque ahora que estoy en el doctorado siento que estoy entendiendo más por qué me dice eso, porque como que no vivo acá, como que no pesco lo que me diga, y me dice, tú eres como una cabra de monte, te tiras al frente y siempre sientes que vas a llegar. Y le digo, ¿y si no, cuál es la gracia de vivir? Entonces tiene mucho que ver con la postura interna que tú tengas y siempre va a haber gente que cree lo mismo que tú, Mayra. Entonces el primer consejo, nunca que vas a plantear algo lo pongas en negativo. Por ejemplo, mencionaste que cerró, no es algo nuevo, pero a nadie le importa. No lo pongas en negativo y vas a ver que va a cambiar la percepción. Y el segundo consejo es que sí hay innovación para hacer una biblioteca. Nosotros en la UFRO estamos con proyectos de impulsar el uso de las bibliotecas porque nos interesa la innovación social, no es moda, sino que estamos dándonos cuenta que hacemos innovación social y resulta que no la formalizamos, entonces no tenemos cuantificable lo que se hace. Pero fíjate que esto que me hiciste recordar, que le encargaron, voy a hacer el resumen de la presentación de un señor, no sé si era de Estados Unidos, era de otro país, en que decía que la importancia que le habían asignado a él era publicista, era de cómo hacer publicidad para que la gente acuda a la biblioteca, ¿ya? Porque la gente no iba a la biblioteca, y si no iban a la biblioteca iba a cerrar. Entonces empezaron a ver distintos tipos de logos y cosas, y la verdad es que no había mucha innovación ahí porque era un diseño distinto, podría ser, pero no generaba el impacto. Pero ¿sabes qué? Hicieron una modificación al interior de la biblioteca y colocaron alrededor de los estantes, arriba, fotos de niños leyendo, fotos de niños con prácticas, con libros, así como diríamos, como muy cool, pero todos con libros. Y un ambiente claro, cambiaron en el fondo la postura de la escena de la biblioteca, y fue en muchas partes que se hizo, y en todas aumentó la asistencia de personas, porque los niños querían entrar y obligaban al papá y a la mamá a entrar. Entonces, mientras los niños se entretenían con la lectura para niños, los padres acudieron a la lectura que les interesaba. Y funcionó súper bien. Eso es una innovación de proceso.
Y tiene que ver con marketing. Perfecto, es marketing. ¿No es digital? No, pero funcionó. ¿Te fijas? Entonces me imaginé para esto que puede ser una gran oportunidad de reabrir la biblioteca con una motivación distinta. Y eso es una innovación en biblioteca. Y sabes que no necesitas una super persona top que vaya. Necesitas más personas que crean lo que tú crees. Y eso va a favorecer mucho más el que te va a salir incluso más barato que llevar a una persona de la tele. Súper. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta. Bien. María Elizabeth. Sí, hola, buenas tardes. Yo trabajo en la Facultad de Medicina, trabajo en la Escuela de Medicina. Yo creo que lo más disruptivo que yo podría hacer sería un libro, ahora estoy haciendo un documental. Creo que eso va a ser lo más disruptivo que podría ser, por la lógica de mi propio trabajo, que me centro más en artículos científicos, pero entiendo ahora con tu presentación, Fabiola, de que a cada rato estoy haciendo creaciones artísticas, porque si tú me dices una creación artística es un afiche, mira, yo trabajo en salud pública, estamos haciendo una actividad para la Semana de la Ciencia y hay que hacer afiche, hay que hacer programa, estamos haciendo video. ¿Te fijas? Hay un montón de cosas que yo hago que creo que califican para creación artística. Mi pregunta es, porque el tema de las propiedades intelectuales y los registros, me imagino que hay un protocolo, un procedimiento, pero eso también se ajusta a lo que la misma universidad a uno le dice cómo es el caminito, porque mi pregunta es súper técnica. Perfecto, yo ahora sé que los afiches son una creación artística que debo proteger. ¿Cómo lo hago? Estoy haciendo un documental junto a mis compañeras. Perfecto, ¿cómo protejo esa obra? Porque ahí yo ya me empiezo a perder. No, ahí yo ya Muchas no gracias, comprendo cómo María funciona Elizabeth. eso. Sí, muchas Gracias. gracias, María Elizabeth. Y entiendo que te refieres a disruptivo pensando en lo que estás haciendo, pero no es que sea innovación disruptiva. Ya, disruptivo es que realmente no existe en el mundo, pero No, claro, lo digo en el sentido de es disruptivo para mí que escribo artículos científicos nomás, ¿cachai? Entonces, claro. para mí hacer un documental es súper disruptivo. No sé, estoy aprendiendo a hacerlo. Te saca de tu zona de confort. ¿Viste que está Por de moda esto supuesto, también? Sí. por supuesto. O Bueno, editar un libro, no, estoy recién empezando, pero es súper nuevo para mí. qué genial. Felicidades, sí, porque eso requiere harto trabajo. Yo he participado del libro, pero porque me he tenido que hacer algo muy cortito y estoy en el libro, pero qué bueno, qué bueno que se acuerden de mí y me invitan. Mira, María Elizabeth, hay dos consideraciones que hay que tener muy presentes. Una es que todo lo que mencionaste sí son obras protegibles, pero ¿qué consideración hay que tener? Por ejemplo, un afiche. El afiche probablemente utilizo yo alguna base de fotografías que pueden ser de uso libre, ¿ya? Y esas, que sea libre lo que encuentra uno en la web, no significa que sea gratis. Entonces, de pronto están dispuestas y se deben utilizar tal cual como te dé el autor la autorización de hacerlo, pero no te permite generar una obra derivada o modificaciones. Por ejemplo, hoy encontré un gato herido en una foto de estas genéricas, por decirlo, o libres, y yo la voy a colocar el foto en distintas situaciones para mostrar un ungüento que curó la herida, ¿ya? Entonces estoy haciendo obras derivadas del mismo gato. Pero no tengo la autorización para hacer eso del original. Entonces aquí es importante cuando tenemos nuestros diseñadores gráficos que ocupan bases de datos de fotografía generalmente, que las tienen ellos, pero que sirven para un afiche, pero no me puedo apropiar de eso si no tengo el permiso de los originales, ¿ya? Es decir, ojalá sea de una fotografía propia. Eso es el consejo que doy de base. Y al diseñador gráfico se le puede siempre reconocer su autoría moral, pero si yo le pagué para que lo haga es mío, ¿ya? En este caso tuyo. Como nosotros trabajamos todos en universidades estatales y los que están trabajando en universidades privadas también, lo que hacen es parte de titularidad
de su institución. En este caso es de la Universidad de Valparaíso. Y quienes te apoyan en hacer esto es la OTL de Valparaíso o Dirección de Desarrollo y Transferencia Tecnológica, no sé cómo lo llaman, Dirección de Innovación, pero ahí hay gente que está especializada para ayudarte a hacer eso. Nosotros lo que hacemos acá, y entiendo que la Universidad de Valparaíso tiene la misma práctica, deben completar un formulario de declaración de la invención. Y en esa declaración de la invención, lo que solicitamos es que lo firmen los autores intelectuales de la obra. En este caso, si es un afiche, colocar quién es el que tomó la foto, o el autor principal, o el diseñador gráfico, pero considerando lo que menciono. Si fue subcontratado, no es titular, sino que se le reconoce nomás su autoría moral, ¿ya? Y el resto es tuyo. Y ese derecho de autor, ¿para qué sirve? Primero formalizas y haces que haya un patrimonio intelectual formalizado de la Universidad de Valparaíso. Le da un valor distinto a la universidad. Y si en alguna ocasión otra escuela de medicina quiere copiar el afiche o le gusta lo que tú hiciste porque no es el seminario típico, sino que además vas a presentar un documental y todo, puedes generar un afiche similar, te va a tener que pedir el consentimiento. Entonces, a lo mucho, tú le puedes pedir, si no quieres devolución económica, le puedes pedir que te citen. Entonces van citando a María Elizabeth de la Universidad de Valparaíso. Y va ganando prestigio tu universidad también. Entonces tienes sí o sí las de ganar, no necesariamente es dinero. ¿Bien? Así que ánimo. Y en salud pública hay harta innovación. Sorry, no es solo publicación científica. Porque No, si ustedes sé, están en la práctica. por eso te digo, si tú me dices, has hecho Programa obras de educativo. creación artístico, he hecho montones con Proteja y mi licencia para las otras universidades que queremos ocupar lo mismo. No hay ningún problema. Gracias. Muchas gracias, profesora. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Le agradecemos enormemente su contribución y nos estaremos viendo nuevamente en otra de nuestras conversaciones. Muchas gracias a Fabiola, todos. y a los participantes. Un abrazo.